Estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 14. A modo de introducción, dentro de lo que nosotros sistemáticamente estamos enseñando de la Biblia y solo de la Biblia, nos damos cuenta que la misma palabra de Dios va derribando ciertos mitos, yo digo mitos instalados en la vida de los creyentes. Hay ciertos mitos, malas tradiciones. Yo no digo que las tradiciones son malas, pero hay malas tradiciones, malos aprendizajes con respecto a qué es lo que es la iglesia o cómo se compone la iglesia. Se ha idealizado una iglesia que no es la iglesia. Hay muchos sinónimos de la iglesia, muchos significados de la iglesia. Los importantes son los que dice la Biblia. ¿Qué es la iglesia? Es un grupo de los llamados, de los apartados del Señor hacia el Señor. O sea, Dios llama, Él capacita, Él los aparta. Esa es la iglesia a grandes rasgos. No un conjunto de personas que se unieron con una fe en común y dijeron hagamos una iglesia. No, ese es el punto. Dios es el que crea la iglesia. Las que no son iglesias, por decirlo así, eso tienen otros nombres, pero ¿cuál es el punto? ¿Y por qué yo digo esto? De que se ha mal enseñado o hay una mala figura de lo que es la iglesia y ahora puntualmente a lo que son los creyentes. Se dice poco menos que los creyentes, los que entran por esa puerta o por cualquier puerta de una iglesia, prácticamente somos personas que andamos así, con las manos así, con una aureola y unas alas, ya de manera metafóricamente hablando. Como dicen por ahí, no quebramos un huevo, ya que somos los santos, santurrones, bueno, ahí todo tipo de cosas. Y que en la iglesia nosotros somos los que estamos cerquita de Dios, con el de arriba y todas esas cosas, ¿cierto? Y que se supone que nosotros no podemos mentir o no podemos decir nada porque somos ahora creyentes y como ser creyentes somos intachables, prácticamente perfectos en el sentido humano. Pero nos hemos dado cuenta a medida que estudiamos la Biblia que no están así. Por eso hay cartas en su tiempo y en su mérito, cartas donde ciertos personajes que la escribieron amonestan y exhortan a la iglesia a corregir las cosas que están defectuosas en la iglesia o los inicios de la iglesia. Entonces, hay ciertas cartas enviadas a ciertas iglesias de aquel entonces, ya después de la asunción de Jesucristo, después del año 33 en adelante, el año 50 ya empiezan a ser enviadas a ciertas iglesias porque a la vez se crean ciertas iglesias como se creó la iglesia en la ciudad de Tesalónica. Entonces cuando se crea una iglesia empiezan a haber creyentes, ¿cierto? Obvio, y encargados de esa iglesia, pero a medida que la iglesia avanza, la iglesia se empieza a descomponer a causa del pecado. Y ahí entra algo que por eso yo les digo que la iglesia ha sido idealizada, de que todos los que convergen, los que asisten a una iglesia son todos, pero unos santos y que pucha, no pasa ni siquiera un mal pensamiento por sus mentes. Y no están así. Dios nos ha perdonado, sí, o Dios perdona todos los pecados, sí, es una verdad teológica y es irrefutable que Dios perdona todo pecado. El tema está que Dios nos limpia de todo pecado, los pasados, presentes y futuros siempre. En el tiempo de Dios todo es perdonado. Todo. Pero como habitamos un cuerpo pecaminoso que carga cierto, o es el vestigio del pecado que comenzó en Génesis 3, ese cuerpo tiene la tendencia al pecado. Y es una lucha constante hasta que dejemos de existir. Todo creyente. Así como el ser humano común y corriente está inmerso en sus pecados, nosotros luchamos con un pecado. Ya el pecado no nos asedia, ya el pecado no nos domina, pero hay circunstancias, hay momentos donde el pecado sí puede atacar, por decir, o el cristiano puede practicar el pecado. Entonces no estamos exentos y por eso la iglesia tiene que ser alentada, la iglesia tiene que ser exhortada, la iglesia tiene que ser amonestada cuando hay pecado. Cuando un cristiano, muchos cristianos, la iglesia empieza a practicar pecado, se tiene que poner atajo y por eso también se tiene que advertir. Por eso la iglesia, la Biblia cuando habla de disciplina, y lo hemos hablado, la disciplina no es necesariamente, o el concepto de disciplina, siempre la tenemos asociada al castigo. Eso es disciplina. No, la disciplina parte
o se imparte de Dios para que primero tengamos conocimiento qué está mal, qué no se debe hacer, cuáles son las herramientas para prevenir el pecado, y porque si alguien o nosotros practicamos o caemos en una práctica, valga la redundancia, de pecado, tengamos las herramientas para salir de ahí. Entonces por eso hay advertencia de la Biblia para no caer en esta situación, y por eso en este caso Pablo a los tesalonicenses le está advirtiendo y está rogando cómo deben funcionar los unos con los otros en razón al pecado. Y aquí hay una categorización de ciertos tipos de hermanos en la iglesia tesalónica, que podríamos decir cierto tipo de ovejas, como ya lo dije anteriormente, porque somos llamados ovejas y Cristo es el pastor o el buen pastor. Entonces, si hay ciertos pecados que se pueden practicar dentro de la iglesia, ya no somos tan santos, no es el punto. Seguimos siendo santos porque Dios es santo. Él nos imputa su santidad. Pero nosotros malamente a veces podemos caer en conductas pecaminosas. Pero tenemos abogado para con Dios, tenemos la posibilidad de pedir perdón al Señor y Él nos limpia de todo pecado, etc. Esa es la manera práctica de vivir del cristiano. El cristiano se cae, Dios lo levanta, nos levantamos unos con otros, porque somos un cuerpo, estamos unidos, etc. Esa es la dinámica. Ahora, la iglesia no puede ser, por decir, si hablásemos en un porcentaje, el 80% de practicantes del pecado, y todavía esa iglesia, bueno, ahí empezamos a dudar. No es que todos los días usted peca, no es que no todos, pero idealmente no debiésemos estar en un pecado, pero es difícil, porque usted, yo sé que en este mismo segundo, usted en su mente puede estar pensando algo que es pecaminoso, ¿o no? Porque si usted está pensando que hay cosas de la Biblia que no tiene que ser, ya está en contra de la Biblia, en contra de Dios. Pecamos en nuestra naturaleza. Y en eso que es nuestra naturaleza, todos los pensamientos, todas las actitudes y todo lo pecaminoso lo contrarrestamos con la Biblia, con la palabra de Dios. Nosotros tenemos que despojarnos de nuestra manera de vivir. Es por decir la inmundicia y todo lo que permea nuestra mente tiene que ser limpiado ¿con qué? Con la Biblia. No hay otra forma, no hay... Usted se va, por decir así, a un retiro, se va a la punta del cerro del que usted quiera de aquí cerca de la cordillera, y está ahí, pasa hambre y todo eso. Pero si no lee esto, que este libro precioso, que es la Biblia, es difícil que se purifique por dentro. Porque nosotros estamos llenos de ¿qué? De pensamientos, de palabras. Y las palabras se contrarrestan con estas palabras que son las de Dios. ¿Se dan cuenta la dinámica? Y por eso hay que ampliar nuestro conocimiento. A eso se le llama sabiduría que viene de lo alto. Nosotros tenemos que pedir y optar por la sabiduría que viene de Dios para que seamos sabios en nuestro actuar. Y para eso necesitamos leer y releer y releer y aprender y estudiar la palabra de Dios. Y no hay otro libro. Ahora, claro, en un contexto de estudio usted se puede asesorar con un diccionario, un comentarista, son libros paralelos, pero la Biblia es el libro, por eso usamos la Biblia. Y por eso digo las tradiciones. Por tradición, un domingo usted ve a una persona con una Biblia y ¿qué dice? Es evangélico. Pero puede que ni lea su Biblia, pero la carga. Y yo siempre les digo, nosotros no celebramos el mes de la Biblia porque hay un mes. Nosotros en nuestra vida con la Biblia, nuestro diario siempre tiene que ser. Si usted no pudo, no puede por un día, una semana, no sé el tiempo, pero tiene que volver. No se excusa. Sé que no, a veces por tiempo, por mala planificación, lo va a dejar de leer, pero tiene que volver a leerla. Es que yo la leí, pasé por ahí, vuelva a leerla. Toda la millonada de veces que quiera en su vida, léala. Porque es lo único que va a llevar a la presencia de Dios cuando usted se muera. Es lo único. ¿Usted cree que vamos a llevar pensamientos pecaminosos cuando usted estuvo en una fiesta, lo pasó bien? No, imposible, no puede llevar esas cosas. Usted se va a ir los pensamientos que están aquí, que son de Dios. Y por eso la importancia, cuando nosotros enseñamos el discipulado, que son enseñanzas básicas, decimos que la autoridad en la iglesia o en esta iglesia es la Biblia, no el pastor. Suena como un juego de palabras, pero es la verdad. A mí se me puede ocurrir cualquier cosa y yo le digo, esta es la autoridad, porque esto es la autoridad. Ahora, como yo leo este libro,
da cierta autoridad a quien lo lee, pero simplemente son las palabras de Dios. Esto es lo que nos da autoridad. Solamente esta introducción porque es necesario decir que obviamente los hermanos tesalonicenses en su tiempo habían este tipo de ovejas, como ya lo habíamos dicho en la predicación del domingo pasado, y hay 5 tipos de ovejas que presentaban ciertos problemas y también 5, obviamente, tipos de problemas. Y podríamos decir, esto es lo que podemos interpretar de este pasaje, porque podríamos decir que hay 20 tipos de ovejas, 80, no sé, alguien le saca más o le saca menos, o hay ovejas buenas y malas, no sé si usted quiere ser de uno y lo otro, pero el punto es que en razón de esto uno más o menos pone ciertos lineamientos para darle forma, ¿cierto?, a las palabras, simplemente para estudiarlas. Ya no es que esto usted diga, pero yo encontré otro, bueno, no está de más o de menos. ¿Ya? Le explico esto para que también digan, pucha, el pastor es como que... No, esto no es ser dogmático, sino que aquí podemos interpretar en estos pasajes del 14 en adelante en razón de este tipo de ovejas. Y ya dijimos anteriormente que está la oveja rebelde, cuya necesidad es volverse a alinearse. Y nótese que cuando digo rebelde no es la rebeldía que nosotros creemos, ¿ya? Ya lo voy a explicar. La oveja preocupada o de poco ánimo, cuya necesidad es tener más ánimo, fe, audacia y confianza. 3, está la oveja débil, cuya necesidad es ser más disciplinada en la santidad. 4, la oveja fastidiosa, la que es impaciente, cuya necesidad es mantener el paso en obediencia. Y la oveja mala, cuya necesidad es comportarse con rectitud. Yo les dije el otro día que nadie quiere ser la oveja mala, obvio, porque esta como es la que más se entiende, esta es la mala. Por otro, yo soy un poco rebelde, yo ando preocupada, si alguien se siente como una oveja preocupada, yo soy la oveja débil. Bueno, también a veces soy la fastidiosa. Más allá de eso, puede ser que en un momento estemos nosotros en las 5 categorías. Y me incluyo, todos, yo y ustedes. ¿Por qué yo me podría excluir? ¿Y por qué usted se podría excluir? No, yo soy de las ovejas robustas, las ovejas sanas, que nunca, jamás. No le creo, me está mintiendo yo. Pero ¿por qué hay que incluirse en todo esto y ver? Porque podemos ser tentados. El que cree que está firme, usted firme, mire que no caiga. Porque cuando yo miro el resto hacia abajo, digo, esos mugrosos pecadores que están abajo, no son como yo. Téngalo por seguro que, como decimos, el golpe que va a tener en el suelo va a ser más grande. Entonces por eso hay que tener cuidado de lo que decimos, de lo que pensamos. A modo de repaso de lo anterior con respecto a la primera tipo de oveja, es cierto, a la rebelde. Pablo identificó, cierto, los rebeldes con el término de ociosos o perezosos, y usa una palabra griega atactos en el griego, que se refería, cierto, en términos militares como alguien que se sale de las filas. Ya lo dije eso anteriormente. Una oveja débil, también como sinónimo, podría ser una oveja perezosa, en la que en una formación militar el soldado se sale de esa fila. Esa es una posible también interpretación, cuyo comportamiento era desordenado o insubordinado. Entonces, la persona o el perezoso no es alguien que necesariamente descansa y duerme, sino que alguien que se sale de la fila. La palabra llegó a referirse a cualquiera que no cumpliera su deber ni sus responsabilidades, también sinónimo de lo mismo. Algunos comentaristas dicen que atactos, esta palabra griega, se refiere sobre todo a los apáticos, indolentes o perezosos en las iglesias de los tesalonicenses, no en esta iglesia. ¿Ya? Nótese, esos son de los de Tesalónica. ¿Ya? Que ahí habían estos tipos de hermanos, indolentes, perezosos, apáticos, que se salían de la fila, que no se subordinaban. O sea, estaban apartes dentro de la misma iglesia. También aquellos que eran pasivos y holgazanes con sus deberes. Pero también el contexto sugiere que también para referirse que tenían una actitud rebelde activa.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el 14, dice: os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Esa palabra ociosos, ya también puede ser eso, perezosos y todo lo que decimos y los significados que están, los pasivos, los holgazanes, los que no tienen, no quieren tener, no quieren tener una participación activa dentro del contexto de un cuerpo que es la iglesia. Y esos tipos de hermanos estaban en la iglesia tesalónica. Y por eso Pablo está advirtiendo que a esos había que amonestar, ¿cierto? Se podía también animar a ese tipo de iglesia, acompañar. Y esa es la labor. Y cuando dice, os rogamos, hermanos, que es importante, es la responsabilidad no de necesariamente del liderazgo ni del pastorado, sino de unos con otros, ovejas con ovejas. Se supone, en un mundo ideal o la iglesia ideal, las iglesias robustas, las fortalecidas, las demás o más espirituales, deberían identificar este tipo de ovejas y acompañarlas y exhortarlas para que salgan de su condición de una pereza. ¿Se entiende? Entonces, hay una responsabilidad, porque es un cuerpo. Entonces, la iglesia tiene que aprender que todos funcionamos con todos, todos oramos por todos, todos nos preocupamos por todos. Otras veces hemos dicho, no es una iglesia pastorcéntrica, o sea, todo está centrado en el pastor y si el pastor no lo hace, el pastor no dice, no hace, no, nosotros estamos ahí. Para eso está el pastor. Sí, para eso el pastor tiene su responsabilidad, pero las ovejas también tienen que dar cuenta de su rol como oveja. No pueden ser ovejas pasivas. También ustedes pueden tener la iniciativa de visitar, de animar, de preocuparse si alguien está enfermo, no está enfermo, no viene, si viene, por qué no viene, etcétera. Y no meterse en la vida de los demás, es porque somos un cuerpo. Y esto se aprende, se practica, no es de la noche a la mañana. Esto se practica en la iglesia. Porque somos un cuerpo, estamos unidos. Estamos unidos por la palabra, por la oración, pero también con la comunicación y el cuidado de unos con otros. Es que a mí nadie me llama, y puede ser que a mí nadie me llame, nunca me llame, porque yo nunca llamo eso. Y ya lo vimos anteriormente en un pasaje en Santiago que hablaba como de la siembra y la cosecha. Si yo no siembro amistad con alguien, no voy a cosechar amistad. Porque también los demás van a pensar que yo soy apático y que esto. Y aquí no se trata, hermanos, de esa parte del corazón emocional, ya de la simpleza, de decir, no, es que ese no me cae bien, porque no sé, tiene así como cara de enojón, cara de no sé qué. Y empezamos a ver las apariencias. Eso lo enseñamos y lo aprendimos en Santiago. Las apariencias siempre son externas. Uno tiene que romper todos esos prejuicios. En Cristo somos nueva criatura. Sáquese esas cosas. Nosotros nos presentamos como quienes. Somos el que entra por ahí. Si Dios hace una transformación en alguien, esa persona es un hermano en la fe. Dios lo añadió a la familia o al reino de Dios. Y por lo tanto es un hermano más. Que el hermano haya tenido un pasado X y yo no lo tuve, pero fuimos perdonados. Entonces se van los prejuicios del pasado, ahora estamos en el presente y ahora yo tengo que practicar lo que la Biblia me demanda. Y entramos en una armonía unos con otros. Entonces, ya vimos esto de la oveja que estaba ociosa. Cualquiera que sea el caso, al identificar una oveja que está en esa condición, es negativa para el crecimiento de la iglesia. Después dice en el mismo verso 14, que alentéis a las de poco ánimo. ¿Cómo vamos a lidiar con la oveja? Y el título dice, ¿cómo lidiar con la oveja preocupada o de poco ánimo? Esto de la oveja preocupada es simplemente un sinónimo. ¿Cómo lidiar con una oveja que está preocupada o de poco ánimo? Cuya necesidad es tener más ánimo, fe, audacia y confianza. Obviamente vamos a ir viendo que no es lo mismo el ocioso, ¿cierto? O el perezoso con el de poco ánimo. Y yo les dije y repito algunas cosas porque hay que repetirlas. Esas expresiones típicas. Hoy te veo con cara desanimado. ¿Y qué le dice uno? Anímate. Ah, yo no sabía que estaba desanimado, sí sé que estoy desanimado. Entonces cuando me dice alguien, anímate. Buena fórmula. Estoy deprimido. Sale de la depresión. Uno quiere respuestas, uno quiere una solución. No quiere una definición del estado que yo estoy. ¿Estáis triste?
alégrate. ¿Se entiende? ¿Estás enfermo? Sánate. ¿Se cuenta que a veces hay expresiones que no tienen sentido? Cuando yo le digo, cuando uno se despide, generalmente todos usan el mismo término. Cuídate. Y yo siempre digo, ¿de qué? Hay una millonada de cosas que me tengo que cuidar. ¿Pero de qué? Pero cuídate. Ya con eso parece que estamos. ¿Cómo estás? Bien. Al poco rato de hablar, no estás bien, porque todos decimos, ¿cómo estás? Bien. Y a la segunda pregunta, no estoy tan bien porque mira esto. Y empezamos a hacer un historial. ¿Estaba bien o no estaba bien? No estaba bien. Ojo con esas cosas, son cosas peculiares que todos usamos en la sociedad, etcétera. Pero, hermanos, ¿cómo lidiamos si hay una oveja que está preocupada de poco ánimo? Y aquí hay cosas sinónimas que tienen que ver, que tiene ese poco ánimo. Habla de la fe, audacia y confianza. Dice que alentéis un mandato, que alentéis. ¿Quiénes tienen que alentar? Como dice el encabezamiento, los hermanos, unos con otros. Que alentéis a la de poco ánimo. Otra versión dice, estimulen a los desanimados. Estimular. También otro sinónimo de los poco ánimos, de alma pequeña. Mientras las ociosas iban al extremo del comportamiento cristiano aceptable, estas ovejas de poco ánimo estaban preocupadas, acurrucadas en el medio y con miedo de llegar al extremo. Es como que no están ni aquí ni en el otro extremo, están por ahí detenidas. ¿Por qué? Porque tiene poco ánimo. Es como que lleva un paso más lento que los demás. Acuérdense que la Biblia habla que el cristiano es como que vamos en una carrera, como las Olimpiadas. El de poco ánimo podría ir ahí como, en vez de trotar, caminando, arrastrando los pies. Si lo dijéramos en un contexto del redil de las ovejas, estaría acurrucada, no va ni a comer, no está ahí, está ahí. Tiene algo, le pasa. Y por eso, si hay personas, si hay ovejas de este tipo en la iglesia no puede avanzar. La iglesia es con todos. Cuando la Biblia usa la analogía, ¿cierto?, del cuerpo y que somos los miembros, usted sabe que a usted le duele la uña más pequeña del dedo más pequeño y ya es una molestia. Hasta esos cueritos que salen aquí, ¿cómo duelen esas cosas? Y cuando se le empiezan a poner de otro color y ya molesta y insignificante un cuero. Claro que para nosotros los varones eso es terrible. Una broma. Pero hermanos, eso mismo, el cuerpo se resiente. Y no podemos hacer vista gorda, no, yo estoy bien, no. Tenemos que ir ayudándonos unos con otros. En la iglesia encontramos creyentes audaces y valientes, no temerosos de las persecuciones, dificultades y dispuestos a dar su vida en el campo de la batalla por una causa noble y por los principios de la verdad. Están los extremos, esto es un contraste. Los de poco ánimo no quieren hacer nada. ¿Ya? Están ahí, están estancados. Puede ser por falta de fe, por un pecado no confesado, etc. En cambio, aquellos que están fortalecidos, dispuestos, ¿cierto?, son como ciertos personajes que están en la Biblia. Ejemplo, Santiago y Juan y Pedro. Miren cómo son los que están como con todo el ánimo. Lucas 9, del 51 al 56. Este simple son ejemplos de los que tienen todo el ánimo, toda la fortaleza, versus los que están ahí atrincherados, a lo mejor agobiados, cansados, etcétera, aproblemados, sin salida. Leo versión NTV, dice, cuando se acercaba el tiempo de acceder al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante a una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Jacobo, este es Santiago, ¿cierto?, y Jacobo, Santiago o Jacobo y Juan, vieron eso, le dijeron a Jesús, Señor, estos son los que tienen pachorra, estos son los que están como espiritualmente, entre comillas, fortalecidos. ¿Quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Entonces Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Hay un tipo de ovejas
como estos, ¿cierto? Que en un momento piensan solamente como en la victoria de Dios sobre el pecado, y es porque poco menos que están pensando el que falta 2 veces a la iglesia, échelo nomás, pastor, si para qué está, si no viene nunca. A ese nivel. ¿Están así? Es como el que tiene el espíritu, no, si no son como yo. No, mejor quédese con los puros buenos nomás. Acá tenemos otro, como Pedro. Y parte de eso, el que está espiritualmente fortalecido, una oveja engordada, como digo yo, ya bien en todos los aspectos, a veces puede tener este pensamiento ansioso. Como Pedro actuó en su momento. Acuérdense el carácter de Pedro, que lo estudiamos nosotros cuando estudiamos el libro Hombres Común y Corriente. Dice, Pedro era ansioso, te dice aquí este extracto, agresivo, valiente, franco, y tenía el hábito de hacer funcionar la boca cuando su cerebro todavía estaba en neutro. Pedro tuvo esa característica cuando estaba con Jesús. Hablaba y después pensaba. A veces nosotros somos así. Damos el castigo, pero no pensamos primero. Dice, no, usted se merece, no, si hay que matarlo a todos y andamos matando, pero a quien se lo cruce por delante. Yo siempre les digo, los que manejamos tenemos otros pensamientos a los que no manejan o no. Cuando usted maneja un vehículo y hay un taco, un mal atravesado, cualquier cosa, ¿qué piensa usted? Ay, que el Señor bendiga. Usted piensa de repente cuando nosotros los varones, cuando vemos que al frente o nos antecede un vehículo, ya, y sobre todo hay una dama que está con el teléfono y no avanza, y usted le dice que el Señor la bendiga, me la traiga a mi iglesia, para decirle que eso no se hace. No, ¿qué dice usted? Se nos vienen malos pensamientos, obvio, porque yo voy apurado, yo tengo que hacer mis trámites. Pero convengamos que Pedro y estos, cuando están llenos de todo eso, piensan cosas. No por menos, ¿cierto? Pedro cortó la oreja de Malco, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuando estaba en el Getsemaní, Jesucristo? Venían hartos romanos, no eran 5, ¿se acuerdan? Y no y pensó, por la gracia de Dios no lo mataron porque podían haberlo matado. Pero él le cortó la oreja, no sacó su espada y después lo reprenden. Bueno, este es un contraste. Los de poco ánimo carecen de audacia para aceptar un ministerio nuevo y retenedor, le temen al cambio, a lo desconocido, y quieren ministerios sin riesgo, tradicionales y con seguridad absoluta. Yo que soy más viejito, me acordaba de una propaganda publicitaria hace años. No me acuerdo el producto, no lo investigué, pero yo me acuerdo, siempre me quedé con esa frase donde había una obra de teatro y estaban como el héroe, la heroína, y había uno que hacía de arbolito. No sé si se van a acordar. Y que el papel de ese era ponerse por delante un cartón que parecía un árbol y se ponía ahí. Ese está de arbolito nomás. ¿Por qué tenía que decir? No tenía diálogo, estaba ahí parado. Entonces, ¿cuál es el refrán de eso? No, yo de arbolito, déjenme nomás. Entonces el pasivo está en ese sentido, no hace nada, ¿no? Porque ni para allá ni para acá. No quiere tener riesgo. La oveja cuando se desanima puede entrar en eso. No, que el ministerio tiene mucha exigencia. No, que esto, que lo otro, que es muy sacrificado, que no, que lo... Y cae nada, ¿no? Que la oveja se puede estancar. Algunos de los de Tesalónica eran de poco ánimo porque no soportaban bien la persecución. Al parecer no habían entendido el llamado de Pablo a la evangelización audaz y no estaban dispuestos a obedecerlo, temiendo que los llevaran al sufrimiento. Acuérdense que este era el contexto histórico de la iglesia de Tesalónica, o en la ciudad de Tesalónica, donde está esta iglesia. Había mucha persecución. Hablar de Jesucristo en aquel entonces, y lo vuelvo a repetir, les podía costar la vida. Era un mundo tan pagano, tan severo, que en lo social, en todo ámbito, ellos eran ya desechados. Podían perder su posición económica, todo. Entonces era difícil evangelizar. Usted le habla a alguien de Cristo, por último, no sé, lo echarán, dirán algunas cosas, pero nada más. Pero en ese tiempo era peligroso. Hoy los peligros son incomparables, podríamos decir, salvo los países que nosotros sabemos que no se puede hablar de Jesucristo. Pero como estamos en Linares, los parámetros son así.
En Tesalónica estaba este grupo, o estos cristianos, ¿cierto? Estas ovejas que habían perdido o no querían ser audaces de evangelizar por temor. Y porque en realidad todos nosotros en un aspecto a veces nos embarga el temor, el miedo. Queremos calzar en la sociedad, siendo que hemos salido de ahí. Cuando decimos el mundo, es el mundo natural, las personas, todo lo que existe, ¿cierto? Y el cristiano es sacado de ahí. Cuando hablamos del mundo perverso, es por ejemplo, si usted estuvo en el mundo, por decir ya del alcoholismo, de cosas así, ya extremas de malas, y Dios lo saca de eso, después obviamente uno no quiere volver a eso, pero es mal visto por los mismos padres. Mira, si ese era el que tanto antes andaba curado, aparecía el domingo y esto. Entonces de repente la oveja en su debilidad, ¿cierto? O poco ánimo, puede sentir que si vuelve ahí va a ser maltratado por los demás. Entonces da ese temor. Pero no hay que olvidar lo que dice ciertos pasajes de la Biblia que voy a citar. Mateo 5, del 10 al 12. Siempre usando la Biblia porque es el parámetro para nosotros. Si usted está en este tiempo, a lo mejor con su alma empequeñecida, de poco ánimo, escuche esto, dice, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto porque el reino de los cielos les pertenece. Dios bendice a los que son perseguidos. Usted perseguido en su trabajo, por su fe, en su familia, ya no lo invitan ni a los asados, ni a los cumpleaños, ni a nada. Dios le va a bendecir y lo bendice. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra porque son sus seguidores. O sea, si en el trabajo dicen, pucha, el evangélico, etcétera, que no le van a decir así, y van a inventar calumnia, que le van a decir que usted era el que robaba y usted no es el que robaba, y le van a inventar cosas, que usted era flojo, etcétera. ¿Cuál es el punto? Aquí dice, alégrense, estén contentos porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los perseguían de la misma manera. Esta parte es muy requete, ultra difícil. ¿Cómo usted y yo nos vamos a alegrar cuando dicen cosas feas de nosotros? Imposible. ¿O es posible? Alégrense. Tenemos que alegrarnos. A lo mejor no con la alegría que quisiéramos, pero cuando comprendemos esto, existe la posibilidad de que nos podemos alegrar. Es como decimos, no importa, Dios un día hará justicia en mi causa. Y es parte de nuestra dinámica de creyente. Juan 15, del 18 al 21. Si el mundo los odia, recuerden que a mí me odió primero. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo les elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. ¿Recuerdan lo que les dije? El esclavo no es superior a su amo, ya que me persiguieron a mí, también a ustedes los perseguirán. Y si me hubieran escuchado a mí, también los escucharían a ustedes. Les harán todo eso a causa de mí, porque han rechazado a aquel que me envió. Aquí hay ciertas respuestas, ¿cierto? A ciertas preguntas que a veces nos hacemos o se hacen. Pucha, yo le hablé a alguien de Cristo y no me escuchó. Ahí dice, no, si no escucharon a Jesús, a nosotros en un sentido tampoco nos escucharán. Entonces no es algo como nuevo, es algo que tenemos que aprender y una dinámica en cuanto a esto. Puede ser que los de Tesalónica estaban así, o habían cristianos en Tesalónica o en la iglesia de los tesalonicenses de poco ánimo, con el temor de que iban a ser rechazados, iban a perder su trabajo, etcétera. Pero es la dinámica del cristiano. Yo muchas veces les digo, si usted entra en una iglesia y le dicen que usted es un campeón, una campeona, y le dicen que usted ahora, como se ha acercado a Cristo, se ha acercado a la iglesia, y que ahora todo le va a ir bien, le están mintiendo. Y que usted ahora no va a tener ninguna necesidad, van a ser todos sanados y que todo va a ser, pero como que no fuera. El tema está que a veces yo lo tengo que explicar. Lo que nosotros pensábamos que no era problema, era un problema. Para la persona común y corriente, los problemas son comunes y corrientes.
A lo mejor un divorcio, no sé, estoy solo, a lo mejor un problema económico, no puedo, estudié, me maté y no tengo trabajo, no tengo esto, no tengo lo otro, tengo una enfermedad, no tiene cura. Eso para nosotros o la sociedad son problemas. La soledad, lo no esto, lo uno, lo otro, todo eso son problemas. Pero lo que no sabíamos nosotros, o no sabe la gente, la común y corriente que no está expuesta a la Biblia, que el problema más problemático, valga la redundancia, es el pecado. Porque el pecado es enemistad con Dios. Y que a causa de ese pecado, si no es sacado de la persona, se va a ir a una condenación y se va a ir al infierno. Ya estamos con el infierno y con el pecado, con el diablo, con todas esas cosas. Son cosas que tenemos que decir. Porque esa es la verdad. Si usted no sabe que es el verdadero problema del ser humano, no le han dicho que ese es su problema. Y esa es la verdad. Entonces, cuando nosotros decimos o vemos que la Biblia dice que ese es el problema del ser humano, que es el pecado, y que el Señor vino a solucionar ese problema, muere por ti y soluciona y todo eso, y Él muere, y en la fe tú aceptas esa verdad y le entregas ese problema a Dios, porque Cristo se hace pecado por nosotros, el que no tuvo pecado, el problema se diluye y queda la otra parte. Los problemas naturales. Pucha, ¿sigo sin trabajo? ¿Sigo con él? Sí, puede que sí. Pero obviamente ya la perspectiva de vida cambia. Porque Dios ahora entra a pelear por nuestros problemas o por nosotros. Porque ya tenemos abogado, ya tenemos un padre, tenemos etcétera, que es lo que dice la Biblia de Él en favor de nosotros. ¿Se dan cuenta? Esas son las verdades que son absolutas en la Biblia. Entonces el cristiano, yo a veces les digo de manera coloquial, todo cristiano, muy creyente, devoto, si en la mañana se levanta con los pies descalzos y choca su dedito chico, ya con la punta de la cama, y no sé si de qué camas tiene, o la puerta, le va a doler tanto como al que no es creyente. Porque estamos en un cuerpo común y corriente, con la diferencia que ha sido apartado para Dios. La oveja de poco ánimo no se le ha olvidado estas verdades, y que es parte del sufrimiento del cristiano. Y no se trata de poner la balanza a quienes sufren más o menos. El sufrimiento es parte de todo. Que obviamente la sociedad nos ha mentido y nos trata de decir que ojalá no tengamos sufrimiento. Por eso hay drogas que quieren impedir que el ser humano sienta un dolor. Por eso las drogas tienen ese componente que es alucinógeno. Es para evadir, salir de la realidad. Pero salirse de la realidad, ¿cuánto? Hay drogas que son el lapso de salir de la realidad es tan corto y por eso produce adicción. Son tan fuertes que, claro, las personas se meten en una dimensión y no sé, y todo lo demás. O tienen super fuerza, pero ¿cuánto les dura? Y después hay que volver a lo mismo, y todo son estimulantes que al final no llevan a nada. Pero Dios ha puesto el dolor en el ser humano. Filipenses 1, del 29 al 30 dice: pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, mire, esta versión me gustó mucho. Pues a ustedes se les dio no solo el privilegio de confiar en Cristo, sino también el privilegio de sufrir con Él. Oh, esa parte no me gustó. Y está ahí en sus Biblias. ¿Han escuchado la secta Pare Sufrir? Los Pare Sufrir, yo creo que este texto no lo han leído jamás. Porque me tienen que mostrar un texto que digan dónde dice Jesús que nosotros en esta tierra no vamos a sufrir. Y aquí dice, también el privilegio de sufrir por Él. Es un privilegio emocionalmente y confesándonos entre nosotros. No creo que sea tan privilegio o rico, por decirlo así, pero es parte de la vida del creyente. Estamos juntos en una lucha. Ustedes han visto mi lucha en el pasado, saben que aún no ha terminado. Este mismo personaje que escribe a los tesalonicenses también le está escribiendo, ¿cierto?, a los filipenses en razón de esto.
Hay que entender, hermanos, que estamos en una lucha espiritual, etcétera, y que hay un componente en nuestra vida que es el sufrimiento. Hacemos desórdenes para el comer, nos duele la guatita, hacemos ciertos desórdenes, dormimos mucho o poco, le duele la cabeza. Mire, todo apunta que en nuestra debilidad corporal o en nuestra mente somos propensos a qué? A sufrir, a dolores. ¿Qué más si anunciamos el Evangelio? Nos van a repudiar. Si no, usted haga la prueba cuando tiene esta junta familiares con los que todavía no son convertidos y usted háblele de Jesucristo. Póngale ahí cuando están en la mesa tomándose sus cervezas o no sé qué, sus brebajes y usted viene, se para y le dice, usted por ser borracho se van a ir todo al infierno. Y lo van a aplaudir a usted y le van a decir, oh, nunca había escuchado. Lo van a echar. Si tienen confianza, lo van a levantar y lo van a dejar caer a grosería y lo van a echar. O no lo van a invitar más. La más corta no lo van a invitar más. Y usted va a caer mal. O lo van a estar invitando, lo están molestando todo el rato, lo van a estar molestando. Ay, tú, que te crees bueno, que esto, porque vaya a la iglesia. Ándate tu pastor. Y son cosas que molestan. Ahora, si usted se comporta como ellos, no le van a decir nada. Y esa no es la idea. El de poco ánimo, por un momento se ha olvidado esto. O podemos pensar que el de poco ánimo no quiere sufrir, porque está cansado. Sí, todos nos cansamos. Pero también la Biblia dice que el Señor nos da fuerzas. ¿Cómo? Un búfalo. El Señor nos renueva cada día. El Señor nos puede dar paz en medio de la tormenta. Cuando uno empieza a practicar lo que la Biblia dice, le encontramos sentido. O sea, todavía tengo la dolencia, todavía tengo la necesidad, pero no sé por qué, estoy como que no la tuviese. Es porque Dios está actuando en nosotros. Muchas veces toca ver que las personas, por decir exteriormente más desvalidas o con ciertas necesidades, alientan más a los que físicamente se ven bien. A veces las personas con enfermedades, postrados, van algunos a infundirle aliento y salen alentados porque el que está ahí tendido tiene más tiempo para tener comunión con el Señor. La instrucción del apóstol Pablo sobre cómo debían ayudar a las ovejas confiadas o preocupadas o de poco ánimo era simple. Las confiadas debían alentar a las preocupadas. Las confiadas, las fortalecidas, debían alentar a las preocupadas o las de poco ánimo. Por eso dice, alentéis. ¿Y qué es alentar? Significa literalmente hablar al lado de alguien o consolar, hacerlo. O sea, hay que ayudar a alguien al lado. Es acompañamiento. ¿Se da cuenta? Que hay una responsabilidad de que si alguien está en esto y poco ánimo, está ahí preocupada, que se nota que no avanza, ¿qué debiese ser el hermano fortalecido, la hermana fortalecida? Es hablarle, alentarle. Como diríamos, hacerle barra. ¿Pero con qué? Con la Biblia, con las palabras de Dios. Nada de cosas filosóficas, ayúdate que yo te ayudaré. Como dijo el Padre Pío, dar hasta que duela. No use frases que nada que ver. Use la Biblia, pero úsela para bien. No es el momento de criticar. Eso te pasó porque... No. Las ovejas fortalecidas necesitan volverse instructoras personales y ejemplo para las ovejas preocupadas de poco ánimo, enseñándoles la certeza bíblica de que el Señor responde sus oraciones. Puede haber una oveja que está débil o que está ahí detenida, ¿cierto? Porque puede pensar que Dios no le escucha las oraciones. Es como que Dios está sordo, que no quiere actuar, que se ha demorado. No, esa es la verdad. Primera de Juan 5, 14, 15, con respecto a la oración. ¿Qué es lo que entonces que tiene que hacer la oveja fortalecida? Una hermana con el otro, más allá de estar al lado, ¿cierto? Tiene que animarlo con la Biblia. Recordarle, por ejemplo, y este es un ejemplo y otros más que vamos a ver, que tiene que seguir insistiendo en la oración. Porque, ¿qué dice aquí este pasaje? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones
que la hayamos hecho. Primer principio con respecto a lo que dice ahí. Cuando usted ora, le habla al Señor y le pide algo, Él le va a escuchar. No tiene oídos sordos, no está ocupado en otra cosa, no anda de viaje, no, Él está presente. Dios sabe, aún cuando no sale nuestra palabra de nuestra boca, porque Él sabe la intención de su corazón. ¿Cuántas veces usted hasta soñado, ha pensado y por cosas de la vida usted no quiere decirle a nadie y aparece algo que usted había anhelado? Es porque Dios conoce esa intención. Ahora, igual hay que aclarar, cualquier cosa que pidamos, y el último yate que anda por ahí, una casa, pero está diciendo eso porque ahí a veces nos extralimitamos. Usted sabe que nosotros no se pase de listo. Cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho, sí, conforme a su voluntad. Si usted está pidiendo algo que no es conforme a la voluntad del Señor, no lo va a tener, simple. Pero ¿cómo se alinea mi voluntad? Cuando yo aprendo las cosas que debo pedir. Otra cosa con la cual la oveja fortalecida puede ayudar y acompañar a las que está ahí ya de poco ánimo, usando la Biblia, es diciéndole o repitiendo que el Señor asegura tu salvación, tu lugar en el cielo está asegurado. Aunque a lo mejor no avanzas como oveja, a lo mejor estás ahí estática, a lo mejor te sientes que no eres hijo o hija de Dios, hay que decirle a esta oveja, el Señor te va a preservar hasta el final. Juan 10, 27, 29, Reina Valera dice, mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Este texto es para animar y anima a todos. Cuando usted llega a Cristo y tiene vida eterna, Dios asegura por la eternidad que usted no puede perder su salvación. Ni porque más esté estática como oveja, ni aunque sea una oveja rebelde, aunque sea la oveja que sea. El punto de que Dios a usted no le quita la potestad de ser hijo de Dios, no se puede quitar. Dios asegura la salvación, un poquito parecido al plano natural. Cuando nuestros hijos se portan mal, usted le dice, ya no eres mi hijo, vamos al registro civil y te voy a borrar. ¿Dice eso usted o no? Gana le dan, ¿para qué estamos? Los quiere desheredar, no tiene nada, pero lo quiere desheredar, pero cuando se le portan mal los hijos, dan ganas a veces como que... O cuando está el matrimonio, cuando se portan mal, se echan la culpa, este es tu hija, este es tu hijo, pero cuando están bien, es mi hijo, mi hija, o no. Mire cómo le sé sus pensamientos, porque todos pensamos cosas como esas, pero Dios no es así. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Eso es absoluto. Entonces la oveja desanimada, la oveja que está ahí de poco ánimo, se le puede decir este tipo de cosas, recordarle que puede salir de esa condición porque Dios le sigue teniendo en cuenta. Que más encima el Señor la tiene en la resurrección final. Juan 11, 24 al 27. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Entonces, ¿cómo animamos? Con la Biblia. ¿Qué mejor consejo? Nótese que yo, si estoy usando estos textos, no son textos de juicio, no son para citar y decirle a la oveja que está desanimada, Dios te va a traer no sé qué, fuego del cielo, va a descender. No. Y algo muy importante, cuando alguien está desanimado, es recordarle del amor de Cristo. El Señor ama eternamente a las ovejas de poco ánimo, y así también a las preocupadas y así a todas las ovejas, porque Cristo murió por todas las ovejas,
Si las pintamos negra y blanca, que si las pintamos, o creemos que es una, todas las ovejas son del Señor. Y Romanos 8, del 38 al 39, versión NTV, dice: y estoy convencido que nada, ese nada es nada, podrá jamás separarnos del amor de Dios. O sea, esa oveja está ahí, ¿estará apartada del amor de Cristo? Jamás. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. En esta lista se trata de abarcar todo. Puede existir hipotéticamente algo que a un hijo de Dios, a una oveja que está en esta condición, la pueda separar del amor de Dios. Aquí Pablo, un poquito más erudito que nosotros, se le trató de ocurrir muchas cosas, inspirado por el Espíritu Santo, pero no encontró nada. No sé si usted tiene algo por ahí, pero creo que cuando dice que no hay nada, ¿se le podrá a usted ocurrir que puede existir algo que nos pueda separar del amor de Dios? No existe. Ni siquiera los poderes del infierno, ningún poder en las alturas, o sea, ahí, mire, todo lo que pueda estar tan infinito hacia arriba, ni en las profundidades. De hecho, nada en la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Una oveja en la condición que esté o como estemos, jamás podemos ser separados. Y no existe algo ni alguien, no existe. Cristo sigue amándote, aunque esté desanimado, aunque esté en la condición, a lo mejor si está de ocioso, no es la idea, obviamente, por eso se está corrigiendo. Pero si hablamos del amor de Dios, Dios tiene ese amor que no se puede diluir. Dios no es como nosotros. Dios no está condicionándonos no. Cuando el creyente confiado, animoso o fortalecido, lleno de gozo, le recuerda estas cosas al tímido, triste y de poco ánimo, la verdad es que podría entrar a salir de esa condición. Porque estas verdades son absolutas. Entonces, si sabemos de alguien que está así, si a lo mejor usted estaba pasando por este tiempo de poco ánimo, ahora puedo decir en lo que dice la Biblia o lo que dice el Señor, hay una posibilidad enorme, más del 100% de salir de ahí, de esa condición. ¿Por qué? Porque el Señor nos ama, porque el Señor nos tiene reservado, porque jamás el Señor nos dejará de amar. ¿Se entiende? Porque el Señor oye todas mis oraciones, porque aunque se demore, aunque parezca temporalmente que no me ha escuchado, no se ha perdido mi oración. ¿Se da cuenta cómo cambia la perspectiva? Naturalmente algunas cosas pueden seguir igual, pero entiéndase, mi ánimo y todo está en Cristo Jesús porque Él me ama, porque Él me tiene asegurado en su vida eterna. Y cuando pienso, y si usted piensa en la vida eterna, allá no vamos a sufrir. Ahí sí que no hay sufrimiento. Ahí no va a haber más lágrima, dice la Biblia. No va a haber más llanto, ni dolor. Todas las cosas van a quedar aquí en esta tierra. Un cuerpo renovado, un cuerpo que no se va a envejecer. ¿Se da cuenta de la realidad que tiene Dios para nosotros? Por ahora mantenemos esa esperanza que lo que vamos a sufrir nos va a tocar a cada uno. Pero es una temporalidad. ¿Es así? ¿Cuántos de ustedes que están aquí? Le voy a preguntar los más de edad nomás. ¿Se acuerdan los primeros porrazos cuando se pegó en la rodilla cuando estaba aprendiendo a caminar? Y que pregúntese si todavía le duele esa rodilla que usted cuando se pegó. ¿Se acuerda o no se acuerda? Ninguno se acuerda, parece. Ninguno se pegó, ninguno se cayó. Fui yo no. Pero yo voy a hablar por mí, pues yo me caí muchas veces, andaba con la costrita aquí en la rodilla porque andaba con hawaiana, cuando me retropezaba me caí. Ahora yo me acuerdo del hecho, pero no me duele la rodilla. Ahora me duelen porque estoy viejo, pero es otro punto. Si en nuestra temporalidad ciertos dolores se olvidan, cuando estemos en el cielo, en la perfección total,
No haber ni siquiera el recuerdo o el mal recuerdo. Por eso Dios nos usa para querer que otros participen de esa bondad, de ese amor. Por eso el Señor quiere que los que no han conocido el verdadero amor de Cristo, que Él murió por tus pecados, quiere compartir eso, más allá de la oveja desanimada, débil, etc. Dios quiere compartir con aquellos que todavía no experimentan, que todavía no saben que tienen un problema, que es su pecado. Y cualquiera que sea, Dios está dispuesto a perdonarte, a limpiarte y compartir un reino eternamente contigo. A lo mejor las cosas no van a cambiar naturalmente, o puede que sí, pero Dios te tiene reservado un lugar en el cielo. Pero también es una responsabilidad creer eso. Eso es la fe. Si no lo crees, no tienes fe. Pero el Señor te puede dar la fe para creer. Esa es la dinámica de nosotros, seguir anunciando el Evangelio. Póngase en pie. Vamos a orar. Padre, damos gracias en el nombre de Jesús porque sé que usted ha hablado a través de las Escrituras, que nos ha recordado ciertas verdades absolutas, Señor, de parte suya. Señor, necesitamos, Señor, que los que están pasando por este periodo a lo mejor de poco ánimo, Señor, a lo mejor alguien que está débil, Señor, sea usted sacándolo de esa condición. Usando nuestras vidas, obviamente, como lo dice ahí, pero más que también nuestras vidas, nuestro acompañamiento, también usándonos la palabra de la verdad. Señor, es necesario que la iglesia siga creciendo, no necesariamente en números, sino, Señor, en cristianos fortalecidos, servidores, y sea, Señor, usted dirigiendo esta iglesia. Señor, también hablo a los que todavía no toman una decisión por Cristo. Redarguyan ellos y muéstrele, Señor, que si no confiesan sus pecados, están destituidos de la gloria de Dios. Pero si los confiesan, si se arrepienten, usted puede ser su Padre y puede ser que les perdone. Y se pueden encontrar con un Salvador de su alma. Señor, actúe y redarguya en aquellos que todavía no le conocen o que todavía no han tomado una decisión. Señor, anime a la iglesia, agregue, Señor, los que han de ser salvos por su gran misericordia. Y Señor, que ese gran amor que usted ha derramado, Señor, sea aceptado también por algunos que todavía no lo conocen y que los que le conocemos sigamos siendo partícipes de ese gran amor, gozándonos de ese gran amor, a pesar de las dificultades, a pesar de las enfermedades, del agobio del mundo, a pesar de todo, porque nada nos puede separar de ese amor. A usted, Señor, le damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.